Bien, bien, muy bien. Bueno, analizando algunos de los tantos datos que dejó este último informe, ¿no? Del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son los salientes, si se quiere, en el marco de todo este análisis que estuvieron haciendo? Bueno, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es, primero, que es la provincia más importante en términos de cantidad de población, ¿no? Casi el 40% de los argentinos viven en la provincia de Buenos Aires. Y tenés problemas con cuatro cuestiones. Bajan los puestos de trabajo, uno de cada cuatro puestos de trabajo que se pierde en la Argentina es de la provincia de Buenos Aires. El 25% de los puestos de trabajo que se perdieron son de la provincia de Buenos Aires. Llegaron a datos a marzo, que son los últimos que hay, son más de 85.000 puestos de trabajo perdidos. La tasa de desocupación en la provincia de Buenos Aires, en los partidos del Gran Buenos Aires, llegó al 9,7, es decir, casi 2 puntos arriba de la media nacional. Esto también se traduce en menores salarios. Ujú. Los salarios en la provincia de Buenos Aires son un 7% más bajos que el resto de los salarios digamos, del promedio nacional. Ujú. Esto básicamente tiene que ver con que en la provincia de Buenos Aires se concentra parte importante del complejo industrial y comercial, que son dos de los sectores más castigados por este modelo económico. Si uno mide la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del gobierno de Buenos Aires, más o menos perdieron 11 puntos y medio desde la llegada del gobierno de Milei. Ujú. También en Sí, relación... sí, sí, perdón. No, con esto ya le cierro. También en relación a los precios aumentaron más en la provincia de Buenos Aires, 8 puntos más que en el promedio nacional, y finalmente el consumo cayó mucho más, cayó 8 puntos más en el último año y un 20% más del 2023. Esto medido en supermercados y grandes centros comerciales. Ujú, correcto. Sí, repasando los datos inflacionarios, según el reporte que ustedes marcan, se habla de un índice inflacionario que acumula más del 300%, ¿no? Medido entre diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, ¿es correcto? Exactamente, sí, es correcto. El problema ahí lo tenés que no solamente aumentó 3,20 la inflación promedio, sino cuando vos medís cuánto aumentaron los servicios públicos en general duplican esa inflación. Y este es el gran problema que tenemos hoy en la economía argentina. Claro. Recientemente salió un estudio donde se muestra que en 2023 una persona más o menos destinaba el 5% de su salario para pagar los servicios públicos y hoy está destinando el 20%, es decir, 4 veces lo que se destinaba antes de la llegada del gobierno de Milei. Y en estos 2 años y medio hablamos de más del 320% de inflación. Claro, y para compensar en la balanza, ¿qué pasa con los salarios? No, los salarios perdieron más de 12 puntos, los salarios no crecieron eso, y acá te quería decir exactamente los números. Si vos vas a los números, creció transporte 516%, vivienda 531%, y comunicación, más o menos la telefonía celular y alguna otra cosa, alrededor de 442%. Claro. Todos muy por arriba del 3,20 de la inflación que veníamos hablando. Ujú. Entonces, esto hace que a la gente le quede menos dinero y por eso vemos que cae el consumo, porque si a vos te cobras un salario y el 20% lo tenés que destinar a pagar servicios, te queda un salario mucho más bajo para poder consumir y bueno, ahí baja el consumo. También, no lo tratamos específicamente acá, pero sí en otros informes de CEPA. Esto hizo que la población se endeude y hoy estamos viendo ratios de morosidad similares a las del 2001. Claro. Alejandra, habla Micaela. Bueno, en ese sentido, no sé si hay algún dato específico sobre la cantidad de empleadores o trabajadores durante, bueno, este primer año de gestión de Javier Milei. Sí, cerraron en la provincia de Buenos Aires más de 6.000 empresas. De las 26.000 que cerraron, son 6.211 de las 26.000 que cerraron en Nación. También te da un promedio de que una de cada 4 empresas que cierran en la Nación son de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hay algún sector? Tenemos un anexo. Sí.
a eso iba así. Tenemos un anexo con todos, digamos, la mayor cantidad de conflictos que se fueron relevando en la provincia de Buenos Aires, y los sectores son básicamente, le pega mucho a las industrias, y tenés un poco de todo, pero tenés industria metalúrgica. Bueno, el otro día nos enterábamos de los 150 puestos de Fiat que se vincularon el otro día, tenés muy fuerte golpeó la industria automotriz, bueno, la química y la petroquímica también, plásticos, la textil, neumáticos, materiales para la construcción, alimentos y bebidas, bienes de consumo también mucho, electrónica es de las cosas que más bajó el consumo, bueno, y comercio en general. La verdad que está bastante variado, pero la provincia de Buenos Aires tiene un perfil muy industrial, y eso, digamos, en un modelo antiindustrial como el de Milei, con importaciones de bienes de consumo en crecimiento, hace que las fábricas, la gente consume menos, y además está consumiendo bienes importados que antes le compraba a las empresas de producción nacional. Alejandra, a ver, producción, industria, comercio, tres motores de la economía que evidentemente concentran fundamentalmente las pymes, que generan el 75-80% de los puestos de trabajo a nivel nacional. Por lo que estamos viendo y lo que vamos escuchando, ¿no hay algún dato alentador o sí? Bueno, este modelo está muy concentrado en el crecimiento económico en tres ramas básicamente, que es petróleo y gas, minería y intermediación financiera. Entonces, el problema que tiene este tipo de modelos económicos es que crecen estas ramas de actividad, que por lo que están creciendo, que tienen un crecimiento importante, hacen que la economía en promedio, cuando uno dice la economía creció en promedio, y estos tres sectores generan más o menos el 9% de los puestos de trabajo. Pero cuando vos vas a los sectores que son los grandes perdedores de esto, tenés comercio, tenés industria, tenés construcción, claro, y esos son los sectores que generan el 50% de los puestos de trabajo. Entonces tenés un modelo que expulsa puestos de trabajo todo el tiempo, y bueno, y por eso estamos viendo que crece el índice de desocupación, bueno, que crece la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y a pesar de esto nosotros hicimos un análisis del mercado de trabajo que salió la semana pasada, y creemos que también cómo se mide el desempleo hoy en la Argentina ya empieza a ser insuficiente, porque si vos mirás el proceso que se dio en la década de los 90, cuando había un modelo económico similar, y el de ahora, en la década del 90, claro, la desocupación había crecido mucho más. En la actualidad no llega a medir cómo se mide el desempleo hoy. ¿Por qué? Porque tenés mucho trabajo informal, crece la informalidad creció en más de 500.000 puestos de trabajo, crece el trabajo de plataformas, se nota mucho cómo va creciendo muy rápidamente el monotributo, otras formas de precarización laboral, y cómo baja el trabajo formal. Y esto no solamente es un problema para el trabajador que tiene menos derechos y menos salarios, porque los trabajadores informales tienen salarios más bajos, sino que además también repercute en la sustentabilidad del sistema de seguridad social, que atiende hoy a más de 8 millones de personas, y es importantísimo sostener el sistema de seguridad social, porque en el 2030, es decir, solamente en 4 años, el 25% de la población de Argentina va a tener más de 60 años. Claro. ¿Algún dato en particular de General Pueyrredón al respecto? No tenemos ningún dato al respecto, pero podemos generárselos, podemos ver. Nosotros vemos en general la provincia de Buenos Aires, pero hay un apartado de Mar del Plata, así que si quieren les preparamos algunos datos y se los mandamos. Bien, correcto. Bueno, y todos estos datos que conforman este último informe del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, esto es un informe que llega a la mesa de gestión del gobernador Axel Kicillof, que como continuidad se le hace llegar también a Nación para mostrar datos concretos de los puntos sobre los cuales hay que atender. ¿Hay recepción de esto? ¿Hay buena voluntad o no? Mira, nosotros hacemos este informe mensualmente, lo estamos sacando desde el principio de este año y se lo mandamos a todos. Y en general hay bastante coincidencia con los informes que hace la provincia de Buenos Aires. Claro, correcto. A nivel nacional no sé si lo leen. Publicitar se publicita. Si lo leen, sí. Y si gestionan al respecto, no podría responder. Claro, sí, bueno, por supuesto, es decir, el trabajo está hecho, ¿no? El diagnóstico está, lo que hace falta es que se tomen cartas en el asunto. Cuando uno mira las políticas, te diría que no lo leen. Pero...
Y bueno, sí, claro, porque además, a ver, estamos hablando de un periodo, en este caso, en algunas variables que acumulan diciembre de 2023, mayo de 2026, un periodo considerable, ¿no? 2 años y medio. Uno dice, bueno, en algún momento tendrán que tener tiempo de revisar estos números. Sí, Sí. no parecería. Si uno ve las políticas o las proyecciones que vienen haciendo, la verdad es que no. Por ejemplo, con la recaudación tributaria también hay una parte fiscal, Ujú. digamos, pero en general este modelo está perdiendo todos los meses. Ayer salieron los datos de junio y de los últimos 12 meses en 10 cayó la recaudación tributaria nacional, y parte de la recaudación tributaria nacional a través de la coparticipación se comparte con las provincias, con lo cual las provincias las provincias y los municipios hoy tienen un grave problema porque cada vez con menos recursos tienen que afrontar mayores demandas, porque el gobierno nacional se va retirando un montón de responsabilidades que van asumiendo las provincias y los municipios, pero con el desafío de que cada vez tienen menos recursos disponibles para eso. Ujú. Alejandra, bueno, relacionado a esto, a la coparticipación, ¿hay algún número específico respecto a la provincia de Buenos Aires o algún municipio que esté, siendo afectada justamente por la no coparticipación y tal vez, la recaudación propia con la que cuenta que tal vez no es la suficiente? Sí, la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad que es una de las provincias que más aporta y es de las que más pierde. En promedio viene perdiendo más o menos entre un 15 y un 20% porque viene cayendo la recaudación. La coparticipación está compuesta principalmente de IVA y ganancias. Y Ujú. IVA está muy relacionado al consumo, con lo cual viene bajando mes a mes, y ganancias, salvo en mayo, que se da la particularidad, que está el vencimiento anual del impuesto, entonces en general crece y creció la recaudación en mayo, después viene cayendo también. Entonces esto hace que las provincias reciban todo el tiempo menores recursos a nivel nacional, y además también les está costando mucho recaudar. Si la provincia de Buenos Aires, los recursos propios también les está costando sostenerlos, porque básicamente el principal impuesto es ingresos brutos, que es un impuesto también muy relacionado al consumo, y por ejemplo solamente en abril se observó una caída del 2,7, y son caídas que vamos viendo mes a mes, justamente porque están muy relacionados los tributos que cobran con el consumo y con el nivel de actividad, y en la provincia de Buenos Aires Claro. son datos que están dando bastante mal. Claro, correcto. Bueno, Alejandra, por último, ¿alguna referencia tienen con respecto al ámbito de la construcción, que hasta donde nosotros el año pasado, te diría, mediados finales del año pasado, en Mar del Plata, por ejemplo, veníamos hablando de esa pequeña isla en la que estaba instalada todo el sector de la construcción, que es un motor importante de la economía, comparado con el resto, ¿no?, de la producción, de la industria, del comercio, y sin embargo, desde finales del año pasado a la fecha, ya evidentemente la crisis le empezó a pegar fuertemente al sector, porque además no hay obra pública, la obra privada es muy puntual, y en determinados sectores. ¿Tienen alguna referencia con respecto a esto? Sí, mira, como te decía antes, dentro de los 3 sectores más castigados, la construcción es uno, y de hecho el 14% de los puestos de trabajo que se perdieron tienen que ver con el área de construcción, digamos, en todo el país, te estoy hablando de estos datos. Sí. Así que sí, es uno de los 3 sectores más castigados, y además es un sector que si vos lo activás rápidamente genera mano de obra, y no está pasando esto. Ya te digo, los últimos datos son los datos de mayo, y cae un 13,9%, un 14% el empleo en la construcción. Te estoy hablando interanual, ¿no?, respecto de el año pasado, que ya habían caído, pero se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo solamente en construcción. Ujú. Bien, correcto. Bueno, Mucho en la Alejandra, provincia de Buenos Aires. claro, sí, por supuesto. Bueno, Alejandra, ha sido un placer, te agradecemos este contacto con La Rosca. No, por favor, y les debo los datos de Mar del Plata, que se los voy a mandar. Buenísimo, para la próxima. Muchas gracias. Dale, un beso y gracias. Que tengan buen día. Buena jornada, hasta luego. Bueno, Alejandra Ascarano, ella es directora del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, de CEPA, charlando con nosotros aquí en La Rosca, cuando ya pasaron 48 minutos de las 8 de la mañana.